Ahí estaremos, ahí estaremos. Importantísimo que ustedes se vayan incorporando a estos procesos académicos. Estas formaciones nos hace ayudar a reflexionar muchas cosas que de alguna forma hemos hecho durante esos procesos curriculares y que uno dice, bueno, pero ¿qué he hecho yo durante tanto tiempo? ¿Será que yo no he hecho bien el trabajo? ¿Será que teóricamente es tan bonito hablar y decir y en la práctica qué hacemos? Eso es este, reflexiones que uno se hace en el tiempo, en la experiencia, en todo eso que nosotros llamamos la dialéctica concreta del movimiento. El mundo va andando, andando, esa dialéctica de movimiento, pues también tenemos la dialéctica del lenguaje, ¿no? La Entonces, universidad de tenemos la vida. esa dialéctica de movimiento, el mundo cambia, 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 y seguimos atrás. ¿Será que nos actualizamos y vemos las cosas de la forma que tenemos que verlas, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a dar inicio a este maravilloso encuentro. Este encuentro que va a ser un poquito compartido teórico, pero también va a tener una práctica entre nosotros con la palabra, con el lenguaje, con la experiencia, con todo lo que nosotros hemos desarrollado durante mucho tiempo. Algunos tendrán 2 años de servicio, pero otros tendrán 20, otros tendrán 15, 12, no sé. Pero hay una experiencia acumulada dentro de ese proceso curricular que hemos venido haciendo. ¿Por qué tenemos nosotros como primera plana, ¿sí? Dentro de esos procesos curriculares, pudiéramos trabajar de una forma muy quizás permanente y que hoy la educación ha tenido, y he repetido miles, infinitamente veces, hemos repetido que la educación hoy en día y la formación quizás se hace de una forma y se han convertido como en los elementos más importantes y clave para el logro de los objetivos en el proceso educacional, progreso personal, social, académico, y que esa educación que hemos venido desarrollando en nosotros, porque cada día que estamos dentro de un ambiente de clase, un escenario hermoso, también aprendemos. Aprendemos con nuestros estudiantes, aprendemos con todos los protagonistas que están en ese proceso, que son docentes, alumnos, comunidad, y que hay una gerencia y al lado hay otras cosas que hacen desarrollar el currículo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago yo si en el país hay necesidades? Si en el país hay oportunidades, si en el país donde yo estoy laborando me dice que hay una finalidad importante en la educación que es contribuir a la formación integral del estudiante. Todas esas cosas las hemos pensado, hemos reflexionado, pero que decimos, ajá, pero con base o a qué o a quién. Entonces, hoy vamos a compartir algo muy importante. La UNESCO, ¿sí? La UNESCO establece algunos principios y quizás nos alerta ante situaciones que se han estado viendo y que en esa agenda que ellos han tenido y que están viendo para la agenda del 2030, una necesidad de incorporar ciertos elementos importantes en los currículos y que hemos
estado muy atentos a formar al estudiante en contenidos, solo en contenidos. Hoy estamos viendo, por ejemplo, las fases de la luna, la fotosíntesis, y nos preocupamos sobre eso. Perdón. Entonces, nos preocupamos por saber, para que ellos aprendan qué es la fotosíntesis. Entonces, quizás dejamos otras cosas que deben estar dentro de ese proceso curricular. Vamos a comenzar este compartir haciendo una pregunta, una interrogante que le vamos a venir dando desarrollo en este compartir, ¿sí? ¿Cómo puede la UNESCO vincularse ante el currículo? ¿Cuál es la vinculación que tiene la UNESCO con el currículo en las instituciones educativas? Vamos a hablar de Latinoamérica. Son 19 países. Y que la UNESCO tiene vamos a hablarle como esa prioridad de darle al currículo más amplitud. Entonces, ¿cómo la UNESCO se vincula ante estos procesos curriculares? Ahí les dejo. Vamos a desarrollar esa pregunta o esa interrogante en este momento, en este rato que vamos a estar. Vamos a pensar un poco y vamos a compartir. Sí, señor, yo podría decir que con el Jorge, tema que estamos... Jorge, cuénteme. Principalmente con el tema que estamos viviendo, el tema de la pandemia, ese proceso curricular integral que usted llama, se requiere de muchos elementos para poder llegar al estudiante, para enamorar al estudiante, porque si bien es cierto, el estudiante de hoy no tiene sus hábitos de estudio. Usted llega a un salón de clase de 30 muchachos y hay 5 muchachos interesados en educarse y hay 20 y tantos que van al colegio es por ir. Entonces, pues, sería de gran importancia que esos diseños curriculares a través de la UNESCO, partiendo del proceso de pandemia, sean bien estructurados, que no vayan a ser coyunturales, que sea una cuestión bien estructurada para poder llegar a enamorar más al estudiante de esa forma, diría yo, ¿no? ¿Será Hola, profe. Ajá, dígame. Rosiri, por favor. Ajá. Bueno, profe, de acuerdo a lo que dice el profe, pues lo que busca la UNESCO también es que sea un currículo de calidad, un currículo eficaz donde tengan en cuenta la educación inclusiva y equitativa, que eso es lo que se está, eso en estos momentos de pandemia, pues es lo que nosotros queremos. Y que, o sea, como hacer una reflexión progresiva de todas estas situaciones que estamos viviendo y que aborde el aprendizaje de manera eficaz. Ese es mi aporte. Entonces no sé si me salí de la temática o estoy equivocada, no sé. No. Mira, Jorge dice que debemos tomar en cuenta muchas, si es posible, hasta necesidades, ¿no? De los estudiantes. Usted habla de la equidad y habla de la inclusividad de... Es que de ahí es que se debe partir, señor, doctora, de ahí es que se debe partir de la necesidad específica de cada estudiante. Ajá. Sino cómo diseñamos nosotros nuestra estrategia metodológica para poder regenerar aprendizaje en ellos. Ajá, Wilder, sí señor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo,
tenemos que la UNESCO, ¿qué plantea la UNESCO? ¿Qué dice? Bueno, que sea una educación equitativa, una educación inclusiva, una educación permanente. Exactamente. Ajá, nos dice la Bien. UNESCO, ella nos habla de todo eso. La UNESCO me dice, cuando yo hablo de inclusivo, estoy hablando de que hay niños, hay jóvenes, hay adultos, sí, dentro de las universidades que tienen necesidades especiales, ¿sí? Y que deben ser incluidos en la normalidad de las cosas o de la educación. Entonces, las instituciones educativas solamente tenemos docentes para dar contenidos, conocimientos, pero no hay un equipo multidisciplinario que favorezca la atención del estudiante con necesidades especiales, por ejemplo, auditivas, de lenguaje y otras. Entonces, hola, profe. Exactamente, profe. Eso es lo que busca la UNESCO, ¿verdad? Que tenga una educación sostenible, donde tenga en cuenta la inclusividad, la equidad. La equidad, exactamente. Ajá, entonces nos habla de la equidad, que debe ser equitativa, que tiene que ser inclusiva. Entonces, eso debe tenerse en cuenta. Entonces, pero tenemos las instituciones divorciadas de los especialistas. Señor, Solamente así tenemos, como, ya va, un momento. buenos días, señor. Habla Dígame, Jacqueline. Jacqueline. Dime, Señor, Jacqueline. así como usted está diciendo, que nos hablamos de equidad y eso es lo que propone la UNESCO, pero cuando nos vamos a la realidad, estamos, mejor dicho, estamos lejos de lo que nos pide la UNESCO, ¿cierto? Porque Sí. si vemos instituciones donde hay niños con esas dificultades, podemos decir, no tenemos docentes preparados. Por ejemplo, si a mí me llegan un estudiante con una necesidad especial auditiva, yo no sé lenguaje de señas, Claro, yo no sé, claro. exacto, entonces no estamos preparados y no hay equidad. Ese estudiante no va a aprender al ritmo de los demás niños. Entonces, Claro. eso vemos ahí que no estamos teniendo la equidad y no estamos preparados para muchas cosas. Doctora Elira, qué pena interrumpirle, compañera. Mire, yo voy a hacer convergencia con mis compañeros en lo siguiente. Todos sabemos que la UNESCO hace parte de las Naciones Unidas y en cuanto a todo lo que abarca lo que es educación, ¿cierto? Y nos plantean cosas realmente de mucha relevancia que permiten al educador poder de una u otra manera guiarse. Pero a veces eso queda muy bonito escrito, muy bien dado de manera, por decirlo así, objetiva. Entonces, las realidades de las instituciones educativas, ya hablo aquí en este caso de Colombia, es muy distinta. Y por lo que, por ejemplo, trabajamos en zona rural, es peor aún una cosa todavía, que en cuanto no hay energía eléctrica y demás, y a los gente se les dificulta el buen desarrollo del aprendizaje en algunos estudiantes. A eso súmele el hecho de no contar con un grupo interdisciplinario que te ayude a ti también a entender al estudiante que, por ejemplo, tenga algunas dificultades en el aprendizaje. Ahí es donde uno dice, caramba, el docente tiene que hacer, en algunos casos tiene que hacer de todito. Tiene que ser psicólogo, tiene que ser un audiólogo, tiene que ser profesor, tiene que ser papá, tiene que ser mamá. O sea, y es ahí donde yo digo, bueno, la UNESCO nos proporciona algunas teorías y demás, pero ¿qué estamos en nosotros para poder también facilitar el trabajo de los docentes en relación a todas estas circunstancias que se pueden presentar en el diario vivir? Y sé que no solamente acá en la zona rural, sino en todos los colegios se presentan. Yo diría, yo diría también, señor, la incorporación de elementos a esos currículos, hay algo muy especial y es el diseño de esas competencias. El diseño Sí. de esas competencias. Y de pronto el estudiante, la institución X, pues no tiene bien definido ese diseño de competencias, y un estudiante de grado 11, por decirlo así, terminó y él va a la vida laboral y no tiene experiencia, no tiene esas competencias bien definidas.
que yo Sí, le mira, enseñe. mira, Jorge y Wilder, mira, Wilder decía que estamos en lo rural, estamos en lo urbano, la diferencia que hay de contexto, a veces para incorporar, para incluir, que es una de las visiones que tiene la UNESCO como Organización de Naciones Unidas para la educación, para la ciencia, para la cultura. Eso es UNESCO, ¿sí? Una organización de Naciones Unidas para la ciencia, para la educación, para la cultura. Podemos pensar entonces en competencias también, como lo señala Jorge. Entonces, ahí tenemos dos cosas importantes. Ahí tenemos otra importante, tenemos la equidad, tenemos la inclusión, tenemos los contextos rurales o los contextos urbanos, tenemos los currículos que deben estar dados en competencias sobre las necesidades que tenemos. Eso que ustedes han señalado es importantísimo. Profe, las competencias relacionadas con el aprendizaje, yo no se le olvide que ahí va relacionado esas competencias con el aprendizaje. Claro, todas esas competencias van relacionadas con el aprendizaje, pero yo debo realizar un currículo que me dé, Exacto. para que yo desarrolle esas competencias. Porque yo puedo tener competencias innatas, naturales. Un currículo acorde a las necesidades. Exacto, como lo decía Wilder, acorde, ajá, los rurales somos rurales, pero también tenemos los, ajá, entonces, cónchale, vamos a ver si los currículos se dan hacia ahí, porque una de las, por eso habla la UNESCO de equidad, habla de inclusividad, habla de todo eso, o sea, vamos a organizar los currículos como tienen que estar. Exactamente, es o como deben ser. Exactamente. Como deben ser y hacer. Porque es una cuestión de que deben ser, pero ¿se hace? ¿Se desarrolla realmente con todo eso que nosotros tenemos a nuestro alrededor en los contextos donde estamos trabajando? Si la UNESCO me dice todo ello, me lo ha dicho, dentro de los procesos de formación que hemos tenido, capacitación que nos dan a cada momento dentro de las instituciones, que llega alguien que sabe de currículo y nos dice, nos habla teóricamente, se emociona teóricamente. Yo me emociona, yo amo mi currículo, soy especialista en currículo, mi posgrado en la especialización. Mi especialización es en currículo y yo lo amo. Ajá, pero yo teóricamente me formé. Pero cuando yo estoy dentro de mi aula, dentro de mi formación docente, en lo que yo hago con ustedes, yo trato que ese currículo que yo a ustedes les pregono, comparto con ustedes, ustedes lo lleven a la práctica y que lo internalicen, que reflexionen. Esa es la función curricular, amigos, amigas, mis estimados maestrantes. No es solamente venir aquí a hablar y a compartir, no. Es que llevarlos a ustedes a que cuando salgan de aquí, del encuentro, de los encuentros que hemos tenido, y en la semana en que ustedes están con sus estudiantes, reflexionen. Ese es el verdadero currículo, la reflexión histórica, social, académica que yo puedo compartir con mis estudiantes, con la comunidad educativa en general. Que no solamente es ir a dar matemática, más, menos, dividir, regla de 3, quebrado, o todas esas cosas que uno ha llamado tradicionalmente. Qué buenas son las fases del alumno en la fotosíntesis, qué maravilla es, cómo está ubicada, cuáles son las capitales en Colombia, cómo está todo organizado. Y lo demás, yo lo hago realmente eso que la UNESCO en 1966 me dijo, que era un conjunto de experiencias de aprendizaje. Ese es currículo para la UNESCO. Un conjunto de experiencias de aprendizaje. Y que será compartida en el tiempo.
y que será también sustentable. Eso me lo ha dicho la UNESCO. Y que para la agenda del 2030 nosotros tenemos que ya tener visionado y proyectado a un currículo que realmente le sirva al estudiante para la vida. No solo un currículo que me sirva para cumplir las tareas que me pone la maestra, el maestro, el profesor, el facilitador, el docente, como nos queramos llamar. Entonces, la UNESCO ha dicho, ajá, debe garantizársele una educación inclusiva, equitativa, de calidad, promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Sí. Señor, estamos aquí de pronto para aprender. Yo diría, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención. O sea, hablamos de la formación integral, pero esa formación integral ahí tiene un vacío. Aquí de pronto aquí en el Magdalena hay instituciones que han hecho el ejercicio. El docente de matemática la próxima semana me va a dar unas clases de matemática. El docente de matemática me va a dar una clase de lengua castellana. Entonces, y muchos docentes no compartimos ese reto que nos pone la institución. Entonces, ¿cómo hablamos de integral de ese aprendizaje? Es mi Sí, sí, sí. preocupación. Sí. No, no, mira, hay una preocupación muy grande. Nos llegó, teníamos un currículo desarrollándolo presencial antes del COVID-19. ¿Sí? Ahora viene, hemos desarrollado durante el COVID un currículo distinto virtual con todo ello. Hoy, ahora volvemos a la presencialidad y entonces nosotros pudiéramos hacer un currículo comparativo. Ajá, ¿qué teníamos? ¿Qué hemos vivido durante el COVID? ¿Y qué estamos viviendo en este momento? Entonces ahí es cuando uno dice realmente cuáles son las necesidades del estudiante, qué es lo que realmente él tiene que aprender para la vida. Eso es currículo, amigo, ese es el verdadero currículo. Nosotros tenemos que hacer comparación para poder desarrollar un currículo que favorezca a las necesidades de ese estudiante rural, urbano, citadino. Mira que nosotros hablamos de una manera muy sencilla, con un lenguaje muy común, pero que hay una realidad grande. La educación es la clave del ser humano. Es la clave. El currículo es la columna vertebral de cada niño, niña, joven, donde se sostiene todo. Entonces no podemos dejar esto, no lo podemos olvidar, se lo digo yo como una propiedad grande, tengo ya años en esta situación donde yo pudiera establecer el currículo, sí, lo pudiera establecer como una necesidad ya propia para el desarrollo de todas mis facultades, de todas mis habilidades, destrezas, ya en mi adultez. Y ustedes que están comenzando ahora en este trabajo, yo los invito, mis queridos amigos, mire, hemos tenido unos encuentros extraordinarios. Hoy estamos cerrando y estamos tratando de propiciar dentro de ese proceso curricular el aprendizaje de calidad. Y lo tenemos que hacer. Yo voy a estar así como muy llamada, o los llamo a ustedes, mejor dicho, a la reflexión, amigos, amigas. Yo les doy gracias a Dios por haber compartido con ustedes esta maravillosa unidad currículo. Esto que yo de repente pudiera gritarlo y decir, caramba, tuve con un grupo extraordinario que le llevé
muchas cosas y que eso quedó en ellos. Lo toman o lo dejan. Yo diría también, señor, Ajá, disculpe dígame. qué pena interrumpirle. Qué bueno que la UNESCO, dentro del diseño de los currículos, pudiéramos hacer el aporte también en ese currículo, esa pérdida de valores que hay inmensamente. La sociedad, hay una pérdida de valores brava y que ese es lo fundamental. Yo recuerdo cuando yo era un niño que una persona decía algo y eso era algo que la palabra valía. Hoy no vale la palabra, ya se ha perdido ese respeto que nadie cree en nadie. ¿Cuánto pudiéramos a través de esos diseños, esos currículos, poder rescatar esa pérdida de valores? Sí, sí. Mira, por eso formar a ese ciudadano para la vida, para la vida, para la vida, de acuerdo, por supuesto, a las necesidades en materia de desarrollo en cualquier sentido, y a la vez un currículo, como lo señalábamos, sustentable, con una base sólida y sistémica. Tiene que ser sistemático. Nosotros somos un sistema. Entonces, ¿por qué no tratamos de hacer un sistema dentro de esos procesos curriculares que tenemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tratamos de darlo? Darle a que sea, no darle contenido y contenido, sino que tengan es un aprendizaje relevante y sustentable. Yo leí en estos días que decía que la UNESCO alertaba sobre la necesidad, ¿sí?, de incorporar en los currículos que tenga presencia conceptos como el conocimiento del mundo, el cambio climático, la equidad de género, que todo eso pudiera estar ya incorporándose dentro de ese proceso. Vamos a hablar desde el preescolar, en esa etapa de 5 años, 4 años, que ya el niño comienza a entender, comprender más. Ya empezar a hablar de esto, porque la dialéctica de movimiento social me dice todo esto. Hola, profe. Señora Profe, Rosiris. lo que usted dice es muy cierto. Mire, hay que preparar al estudiante para la vida, no llenarlos de contenido, de matemáticas, de tantas cosas que a veces se desvía de la realidad. Porque es cierto que si yo voy a preparar un estudiante de que sea, como dice la canción de Diomedes, para ser zapatero tiene que ser un buen zapatero. Ajá. Entonces, a eso me refiero yo como maestra, que hay que preparar al estudiante para la vida, para que se defienda, para que sea un ser humano excelente dentro de la diversidad, dentro de este mundo que estamos viviendo, pero contenido, porque a la larga atención le prestan a esto. Así es. Entonces, si yo voy a preparar un estudiante que sea para que le sirva a la vida, para que le sirva a él mismo, que si es un abogado, que sea un buen abogado, que un docente, que sea un buen docente. Profe. Señora. Buenos días. Buenos días, Edith. No, mi señor, mire, vea, resulta que acá en Colombia, en el departamento del Magdalena, una estrategia que se ha implementado ahora es el modelo de las Naciones Unidas con el área de ciencias sociales. Entonces, ¿en qué ha consistido eso? Que me ha parecido excelente, porque yo estoy en ese proceso de que escogieron a estudiantes de toda la zona y le dieron un país determinado. Por ejemplo, al del colegio mío le dieron un país que se llama El Salvador. Entonces, tenían que hablar de género, medio ambiente, la inclusión, la equidad de género. Maravilloso.
el COVID-19. Y entonces hicieron un simulacro en donde llegaron todas las instituciones y hicieron cómo funciona la ONU exactamente. Entonces, donde pedían mociones, donde pedían, hacían relevancia de si un país estaba de acuerdo con el otro. Vea, me parece maravilloso. Bueno, gracias a Dios la institución en donde yo estoy quedó para la final, que es ahora en estos días. Nos toca ir a Santa Marta, en donde van a debatir todos esos temas de todas las instituciones del Magdalena. Y vea, y esa situación me pareció maravilloso porque los estudiantes se han puesto a investigar más, ¿le parece? Cosas que ellos no sabían y ahora están, mejor dicho, activos y están a la expectativa de lo que vaya a ocurrir porque se van a ganar las becas. El que gane va a ganarse la beca para entrar enseguida a la universidad. ¿Cómo le parece? Maravilloso. Pero ya, mire, ya se está incluyendo todo, o sea, están desarrollando esa visión que tiene la Organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, ¿sí? La UNESCO, mira, la UNESCO ha visto, así como prevención, bueno, ha estado como en prevención de tantas cosas, ha sido preventiva. Bueno, es una proyección que hacen a nivel mundial y que nosotros pues no estamos lejos de ello, ¿sí? Todos los países latinoamericanos del Caribe estamos en ello, estamos en esa región donde cada día estamos viendo y el mundo estamos viendo cambios y que deben ser incorporados. Porque la educación para la ciudadanía mundial, la educación para el desarrollo sustentable, eso es lo que viene, amigas. Entonces formamos al niño en lo que tiene que, entonces, ¿qué? Cuando yo le decía hace rato, esa educación que dimos antes del COVID-19, en lo que hemos dado en ese COVID de 2 años, en esto que ya hay presencialidad, que bendito Dios que se está yendo, esta pandemia ha bajado, no sé, a veces hay alturas, pero ahí estamos conviviendo con ella. Debemos hacer comparación, debemos comparar el currículo. Entonces, ahí, por ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Ecuador, El Salvador, en fin, Paraguay, Perú, República Dominicana, todos los países estamos en esa visión externa e interna del currículo, ¿sí? Porque debe darse a conocer, si es posible, contenidos y competencias priorizadas. Decía hace rato Jorge, competencias priorizadas por los diferentes países de la región del Caribe. Ajá. Entonces, debemos buscar un currículo activo. Tenemos uno que está emanado por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Y ese tiene cuánta? ¿Qué vigencia tiene? ¿Años? ¿Lo han adaptado? ¿Lo han reformulado? ¿Lo han transformado? ¿Qué se ha hecho con ese currículo? ¿Le han hecho análisis? Señor, Ajá. señor, yo digo que el currículum debe cambiar, depende del contexto. ¿Por qué? Porque el currículo ahora lo tenemos que cambiar por la población. Porque, por ejemplo, yo trabajo en un colegio rural. En ese colegio rural, hay niños que hasta los papás son analfabetas. No saben nada. Y entonces los estudiantes, a veces eso es una falencia para ellos. Disculpe que hable nuevamente, pero lo que dice la profe de que los
algunos padres de familia son analfabetas que no saben nada, ellos sí tienen conocimiento de muchas cosas. De pronto, la cuestión es que no sepan leer, escribir, pero de que el niño de pronto le diga de que mire que tengo que hacer esto, ellos algún conocimiento deben tener. Y en esta situación que estamos viviendo, pues hay sus pros y sus contras, por lo menos en la parte digital, en la parte electrónica, ellos sí han aprendido, tienen sus aprendizajes ahí porque ellos ya mandan audio y ellos escriben, enseño esto otro. O sea que nos ha servido un poco esta parte de la pandemia porque se han actualizado en la parte de los celulares, de los computadores, de las tablets. Ellos sí tienen conocimiento, por lo menos en la zona donde yo trabajo, que es una zona de difícil acceso, un corregimiento, ya los padres, mejor dicho, con los celulares ya son unos duros. Entonces, por sí eso han que aprendido, en medio de esta pandemia, sí han tenido sus aprendizajes. Okay. Por eso que la compañera anteriormente comentaba que el currículo debe variar de acuerdo al contexto. Y voy con ella, ¿por qué? Porque puede que en la zona rural suyaceño sí los padres tengan la facilidad y han tenido esta herramienta de las TIC, pero hay corregimientos, situaciones, y hay instituciones en donde los padres no son para nada iletrados. Por ejemplo, yo trabajo en una zona rural y además esa zona rural es étnica, acá en la Alta Guajira. Adiós. 100% alumnos guayú, que solamente están aprendiendo la segunda lengua, el español como tal. Los padres, con ellos el trabajo es muy complicado porque ellos no tienen ningunos hábitos para poder instruir a sus hijos en relación a actividades académicas. Entonces, sí debe variar, inclusive ahora con la pandemia, el CIED en relación a la institución varió por eso mismo también, porque no es lo mismo yo explicar la tabla periódica Claro. acá con estudiantes de esta comunidad, a yo poderlo hacer con estudiantes de zona rural, por ejemplo, de Fundación Magdalena. No es lo mismo. Claro, ¿ves? Sí debe variar de acuerdo al contexto. Al contexto, mira, es importantísimo. Por eso la UNESCO, vamos a seguir con el tema de la vinculación que tiene la UNESCO en los desarrollos curriculares o con el currículo. Está muy preocupada, la UNESCO está preocupada por todos estos cambios que tiene el mundo y que debemos ir adaptando, es más, a nivel rural. O sea, yo no puedo hacer un currículo igual al que yo hago en la parte urbana. Yo debo hacerlo comparativo. ¿Cuáles serían los elementos socioculturales más relevantes en lo rural y en lo urbano para yo poder adaptar mi currículo o no? ¿Es así? Todo eso tiene que verse para poder valorar, si es posible, valorar de qué manera responde a las necesidades de los estudiantes. Y que, por supuesto, que el estudiante pueda desenvolverse para la vida o académicamente y que le sirva para la vida, socioemocionalmente, sociocultural, psicológico, en fin, que haya una proyección de vida, que ellos en ese proyecto de vida que tienen que hacerlo. Profe. Señora Edith. Profe, ahí no tiene que ver también el modelo que uno escoja o que haya implementado en la institución para también crear el currículum dependiendo de él también. Claro, porque ¿por qué uno tiene que pensar en lo socioemocionalmente del estudiante, ¿sí? Como ciudadano del siglo XXI,
No, vamos a formar un muchacho del siglo XX, un muchacho del siglo XXI, amigos, maestrantes. En una sociedad que propone un desarrollo sustentable, que la educación es un derecho fundamental. Entonces, ahí está. Bueno, mi amor, mira, hoy estamos cerrando y ya cerramos. Me dio un gustazo compartir con ustedes este momento y los 2 momentos anteriores. Vamos a seguir en atención a encuentros, si es posible. El que quiera preguntarme, formarse a nivel curricular, de hacer alguna pregunta, mi vida es esta. El desarrollo de competencias a nivel gerencial, a nivel curricular, a nivel de planificación, en lo que yo les pueda ayudar. Estamos estoy dispuesta a orientarles en lo que yo pueda. Bueno, muchos éxitos en esta maestría, muchos éxitos, que tengan realmente una formación académica consona y fuerte en este proceso, que si yo les pude haber ayudado en esto, bendito Dios, que se vayan reflexionando ante esa verdad diaria que ustedes tienen a nivel curricular, que compartamos todas esas visiones y alertas que nos está dando la UNESCO, nos ha dado la UNESCO, todas esas alertas que nos dan la vivencia de experiencias en esos procesos, tanto rurales como urbanos citadinos que ustedes tienen, y que los llevo entonces a encontrarse consigo para que haya una reflexión de todas estas cuestiones curriculares. Un abrazo grande para todos y todas. Gracias a Dios y a la Virgen, yo creo que soy mariana, por compartir estos momentos hermosos. Que Dios me los bendiga y le dejo a ustedes entonces el cierre de este encuentro. Un abrazo. Amén. Que Dios me los bendiga. Profe. Ojalá que haya podido darles algunas herramientas, algunas cosas necesarias para hacer reflexión al público. Profe, Gracias. Profe, a Gracias, usted muchísimas profe. gracias, profe, porque de verdad fueron unos aprendizajes significativos que tuvimos en tema del currículo. Excelente, para que lo voy a aplicar. Trataré en lo posible de aplicarlo y dar consejos a los directivos a ver qué caso nos hacen al transformar este currículo de acuerdo a esta para situación. quien quiera hablar, porque se va a terminar la hora, ¿no? Bueno, mi Dios la bendiga y muchas gracias por todo. Amén. Gracias a ustedes también. Bueno, muchas gracias, Una preguntita, mi señor. ¿Cuál será? Ahora viene lo de investigación según, pero eso también lo podemos aplicar en la cuestión del currículum, Claro. hacer un proyecto con eso, ¿cierto? Claro, los semilleros de investigación. Hágalos, organícelos. Ok, gracias. Organice esos semilleros de investigación que son extraordinarios. Al profesor Wilder, profesor Wilder, Gracias, ¿me escucha? señor. Profesor Wilder, Ajá, dígame. profesor Wilder se fue, no lo veo. Se Fue el fue. que No, le está prometí. ahí está con el micrófono inactivo. Profesor Wilder le prometió el carnero, señor, carnero con coco. ¿Cuándo viene a Colombia a comérselo? Un día de esto vamos por allá y compartimos. Claro que sí. La alta Oye, Guajira. el chivo que estaba por ahí hablando, ese es el que hay que matar para comiéndolo con coco de una vez. O va a la Guajira, viene el retén. Va a la Guajira, viene el retén. Bueno, vamos a La Guajira, vamos a Retén, en fin. Oye, el retén es bueno. Qué maravilla, sí, bueno, algún día Dios nos va a A la permitir orden. eso, A la seguro. orden acá, señor. Dios me la bendiga. Amén. Que Dios me los bendiga a ustedes también. Un abrazo Gracias. grande y muchos Quedamos así. éxitos. Bien. Gracias, señor. Chao. Chao. Compañero, chao. Pórtense. Bendiciones. Chao. Ok. Chao, señor. Bueno, Bendiciones. gracias por compartir.